Un saludo cordial a todos. En estos videotutoriales vamos a platicar acerca del cálculo de probabilidades teniendo como base la distribución normal, pero vamos a hablar un poco acerca de la tipificación de datos, también acerca de los números esperados o valores esperados y también el cálculo de la distribución normal inversa. Vamos a recordar un poquito las características de la distribución normal. Como recordaremos, pues en una distribución normal prácticamente se da, digamos, al partir de una gráfica o de un diagrama de frecuencias y que nos da una curva en forma de campana y que es simétrica con respecto a la media aritmética. De esa manera entonces llegamos a la conclusión de que a la derecha y a la izquierda de la media aritmética tenemos el 50% de los datos, a una desviación estándar de cada lado, a más menos una desviación estándar tendríamos el 68% de los datos, a más menos 2 a más menos 2 tendríamos 95% de los datos y a más menos 3 el 99% de los datos. Esta idea, digamos, estas características nos daban entonces la ventaja de poder encontrar algunas probabilidades o algunos porcentajes, siempre y cuando los valores que nosotros quisiéramos encontrar coincidieran con las distancias a 1, 2 o 3 desviaciones estándar. Pero si nosotros quisiéramos encontrar un valor que estuviera, por ejemplo, dentro de la primera desviación estándar y la media, por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos encontrar la probabilidad de un valor 0.25 o 0.75 o 0.6 o por ejemplo 1.3, 1.7, no podríamos hacerlo conociendo únicamente las características de la distribución normal. Para ello entonces se hace necesario recurrir a otra herramienta dentro de este tema, que es la tipificación de datos. Se trata básicamente de tomar como base una distribución normal estándar. Esta distribución normal estándar tiene como media 0 y la desviación típica de 1. Entonces tendríamos 0 acá en medio y a una desviación media tendríamos 1, a una desviación típica, perdón, tendremos 1, a dos desviaciones típicas tendríamos 2 y a 3 desviaciones típicas tendríamos 3, es decir, la desviación típica es de valor 1, igual hacia la izquierda. Y entonces al tipificar, digamos, los datos que nosotros queremos encontrar, podemos buscarlos en una tabla para encontrar siempre el área bajo la curva. Ahora, es muy raro, realmente podría decirse que tal vez ninguna distribución tiene una media 0 y una desviación típica de 1. Sin embargo, esta es la base que se va a tomar y a partir de ello digamos, nos va a permitir calcular cualquier valor de cualquier porcentaje que nosotros querramos. Incluso si nosotros tenemos el porcentaje y queremos encontrar el valor, digamos, que iría por acá, el valor X, entonces podríamos hacerlo a través de la tabla. A estos valores de una distribución estándar les vamos a llamar Z. Estos valores son entonces la base, digamos, para poder calcular otras desviaciones. Pero, ¿qué sucede? En la mayoría de los casos va a pasar que no tengo una desviación media, o mejor dicho, una media 0 y una desviación típica de 1. ¿Qué pasa cuando no sucede eso? Pues lo que hago es una escalación. Sucede más o menos como esto. Acá en medio tengo, si se fijan, una distribución estándar, porque su media es 0 y la desviación típica es de 1.
Si yo tuviera, por ejemplo, números muy pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense hablar de una media, por ejemplo, de 5 y una desviación típica tal vez de 0.75 o algo así. Entonces yo lo que haría sería utilizar una fórmula para este valor convertirlo a 0, la primera desviación convertirlo a 1, es decir, escalar esta distribución a una distribución estándar. Utilizando esta fórmula que se mira aquí chiquita, pero que después vamos a agrandar y vamos a ver cómo se utiliza. De la misma manera, si yo tuviera una distribución donde mis datos son muy grandes, entonces yo lo que haría es utilizar esta fórmula para convertir esta distribución a una distribución estándar. Entonces, convierto cualquier distribución que tenga, ya sea con números muy pequeños o con números muy grandes, la convierto a una distribución estándar y después de estandarizarla, yo ya puedo buscar en una tabla los diferentes valores de las áreas y los porcentajes para poder encontrar mis resultados. Sucede más o menos, digamos, el caso análogo de, por ejemplo, cuando yo hago a escala un dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros decimos vamos a hacer un dibujo a escala 1:100, quiere decir que 1 centímetro de nuestro dibujo va a representar 100 centímetros de la vida real, ¿verdad? En la medida real. Entonces, nosotros de esa manera vamos a tener un dibujo más pequeño, pero a la misma escala del grande. Y de la misma manera, si nosotros tenemos algo muy pequeño, lo podemos escalar de manera de hacer un dibujo, digamos, más grande, pero con la misma proporción del pequeño. Este es el trabajo que hace esta fórmula. Si los números son muy pequeños, los convierte en esta distribución estándar, es decir, los agranda, pero en la misma proporción. Y si los números son muy grandes, también los vuelve más pequeños, pero en esta misma proporción. Esto lo veremos así más detallado, lógicamente, con ejemplos. La fórmula de la cual estamos nosotros hablando es precisamente esta. Z representa entonces el valor tipificado o estandarizado, es decir, el valor que yo obtendría después de introducir mis datos originales y encontrar el valor, digamos, a escala, a una escala de normal estándar, es decir, a esta escala, ¿sí? X sería el valor que yo quiero tipificar, es decir, el valor del cual yo quiero encontrar la probabilidad. Esta sería la media de mi distribución y esta la desviación típica de mi distribución. Entonces, estos tres datos son datos reales, pero al operarlos voy a convertirlos en una escala que me va a permitir buscar en una tabla los valores para cualquier probabilidad que yo desee encontrar. Cuando yo convierto mis valores de los reales a los estándar, esos valores entonces se llaman valores Z y a estos se les llaman valores tipificados. Entonces estos quedarán en la misma posición que los datos originales, pero en esta escala. Eso lo vamos a ver entonces más adelante con un ejemplo.